Ahí comenzó la grabación. Con el estudio de conceptos, analizando a los cuatro reinos desde el punto de vista de los mundos. Y estábamos que en el mundo del deseo planetario vibra a través de los cuerpos denso y vital del animal y el hombre, en la misma forma que compenetra el mineral y a la planta. Mas, además de esto, el animal y el hombre poseen cuerpos de deseos separados que los capacitan para sentir deseo, emoción y pasión. ¿Qué es lo que nos quiere decir Mike Heindel con esto? Quiere decir que, si bien todos los cuatro reinos que analizamos aquí tienen cuerpo denso y todos están interpenetrados por la región etérica del mundo físico, por el mundo del deseo y por el mundo del pensamiento, todos estamos interpenetrados. Pero cuando se habla de un cuerpo de deseos separado, resulta que no solamente estamos interpenetrados por el mundo del deseo, sino que nuestro espíritu puede tomar parte de la sustancia de ese mundo del deseo y organizarla, especializarla, y de esa forma se diferencia del resto de la sustancia del mundo del deseo. Cuando se mira con la visión clarividente en el mundo del deseo, a un ser humano se ve el cuerpo de deseos que se distingue notoriamente del resto del mundo del deseo. En cambio, cuando se trata de mirar a alguien del reino de vegetal o del reino mineral, no hay algo que se distingue del resto del mundo del deseo. Es la misma sustancia del mundo del deseo que interpenetra los cuerpos de los minerales y vegetales. En cambio, en los animales, en los humanos, en los ángeles y en los arcángeles, hay un distinto grado de especialización en estos cuerpos de deseo. Los animales actualmente tienen el nivel más bajo de especialización. Los seres humanos tenemos ya un periodo más que los animales de desarrollo y de aprendizaje del manejo de estos cuerpos, y por eso están más organizados y tienen otras posibilidades de seguir desarrollando. Y así sucesivamente con los ángeles y los arcángeles. La siguiente oleada de vida superior a los arcángeles nunca tuvo un cuerpo hecho con sustancia del mundo del deseo. Nunca llegaron a sumergirse en un nivel tan profundo. Bueno. Sigo, si querés. Sin embargo, existe una diferencia. El cuerpo de deseos del animal está construido enteramente con materia de las regiones más densas del mundo del deseo, mientras que aún en el caso de la más inferior de las razas humanas, entra en la composición del cuerpo de deseos un poco de materia de las regiones superiores. Los sentimientos de los animales y de las razas humanas inferiores están casi exclusivamente dedicados a la gratificación de los más bajos deseos y pasiones que encuentran su expresión en la materia de las regiones más bajas del mundo del deseo. De ahí que para que ellos puedan tener emociones que los eduquen para algo superior, es necesario que tengan en sus cuerpos de deseos la materia correspondiente. A medida que el hombre progresa en la escuela de la vida, sus experiencias le enseñan y sus deseos se hacen más puros y mejores. Así, gradualmente, la materia de su cuerpo de deseos sufre el cambio correspondiente. La materia más pura y brillante de las regiones superiores del mundo del deseo reemplaza los colores sombríos de la parte inferior. El cuerpo de deseos también aumenta de tamaño, de modo que en un santo es ciertamente un glorioso objeto de ver, estando la pureza de sus colores y su luminosa transparencia más allá de una adecuada comparación.
debe ser visto para ser apreciado. Actualmente, en la composición de los cuerpos de deseos de la gran mayoría de la humanidad, entran tanto la materia de las regiones inferiores como de las superiores. Nadie es tan malo que no tenga alguna característica buena. Esto es expresado en la materia de las regiones superiores que encontramos en su cuerpo de deseos. Mas por otra parte, muy pocos son tan buenos como para no emplear alguna materia de las regiones inferiores. Por eso es que tenemos que ser comprensivos con nosotros mismos, que es lo que no quiere decir negligentes, y también con los demás. No podemos esperar perfección. Sí, tenemos que trabajar por la perfección, estando alerta para tratar de ser perfectos, porque lo que nos dijo Cristo fue: sed perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Entonces nos pone el punto de mira más alto, para que no nos conformemos con menos y que cada vez que no sintamos o entendamos que no estamos a la altura de lo mejor que podemos dar, entonces ahí se nos produce un pesar que está muy bien en la medida que no nos quedemos atrapados en ese pesar, sino que utilicemos ese pesar como un estribo para proponernos estar más profundamente alerta para ser dignos hijos de Dios en nuestra conducta. Entonces sabemos que el cuerpo de deseos de la gente está compuesto de sustancias de las regiones superiores y de las inferiores. Lo que tenemos que hacer es que permanentemente estar atentos para que por añadidura se vaya produciendo una purificación, una elevación de la sustancia de nuestros cuerpos de deseo. Y así vamos a estar participando constructivamente en nuestro proceso. Y sigue Maihender diciendo: del mismo modo que los cuerpos vital y de deseos planetarios interpenetran la materia densa de la Tierra, como lo vimos en el ejemplo de la esponja, la arena y el agua, los cuerpos vital y de deseos interpenetran el cuerpo denso de las plantas, animales y hombres. Pero durante la vida del hombre, el cuerpo de deseos no tiene la forma de sus cuerpos denso y vital. Asume esta forma después de la muerte. Durante la vida tiene la apariencia de un ovoide luminoso que en las horas de vigilia rodea completamente al cuerpo denso como la albúmina rodea a la yema de un huevo. Se extiende entre 12 y 16 pulgadas, es decir, de 30 a 40 centímetros más allá del cuerpo denso. En este cuerpo de deseos existen cierto número de centros sensoriales. La mayoría de los hombres están latentes. El despertar de estos centros de percepción corresponde al abrir de los ojos del ciego de nuestro primer ejemplo. La materia del cuerpo de deseos humano está en incesante movimiento de inconcebible rapidez. No hay en ella un lugar determinado para cada partícula como en el cuerpo denso. La materia que está en cierto momento en la cabeza puede pasar a los pies en el siguiente y regresar de inmediato. No hay órganos en el cuerpo de deseos como en los cuerpos densos y vitales, pero hay centros de percepción que cuando están activos parecen como vórtices, permaneciendo siempre en una misma posición relativa respecto al cuerpo denso. La mayoría alrededor de la cabeza, en la parte superior, en la mayor parte de la gente son simples remolinos y no tienen utilidad como centros de percepción. Sin embargo, pueden ser despertados en todos, pero diferentes métodos producen diferentes resultados. En el clarividente involuntario desarrollado a través de líneas negativas e impropias, estos vórtices giran de derecha a izquierda o en dirección opuesta a las agujas del reloj.
Yo sigo, si y querés. diciendo lo que sucede en los clarividentes voluntarios. Tenemos que acá hacer una precisión, utilizar nuestro discernimiento. Se puede abrir esos centros sensoriales de distintas maneras, pero se podría decir que hay dos enfoques para atender. Hay alguna gente que hace este proceso paralelamente al desarrollo de un proceso moral de agudizar y profundizar su sentido de la moralidad. Y hay otra gente que no lo hace, que abren estos centros sensoriales sin tener un desarrollo moral correspondiente. Entonces, estos últimos son objeto de manipulación de otras entidades que los usan para fines perversos. En cambio, cuando el individuo, ya sea que lo haga de forma por un trabajo consciente y voluntario, o que sea alguien pasivo, pero al mismo tiempo tenga un profundo sentido de la moralidad, en estos casos esa condición moral impide que las entidades oscuras que buscan manejar a la humanidad y para ellos el botín fundamental es el alma humana, puedan llegar a manejar. Tenemos distintos ejemplos de estos últimos casos, de distintos ejemplos luminosos de estos casos. Hay clarividentes voluntarios. Nosotros tenemos cercano a Mike Heindel, que vemos la alta moralidad que tenía y al mismo tiempo la propuesta de participar consciente y voluntariamente en el proceso de apertura de la percepción en los mundos invisibles y para después entonces poder trabajar desde allí en el bien de la humanidad, en el plan divino, como hacen los iniciados. Hay otros que se vuelven completamente pasivos, no participan conscientemente. Un caso que podemos mencionar es el caso de un espiritista brasileño, Chico Xavier, que él tenía una condición moral que se manifiesta en su conducta de pureza completa, pero que se desarrolló por vías negativas, de entregar su voluntad a Jesús. Y según nos dice Mike Heindel en otros lugares, si bien es cierto que los dos caminos son viables, es preferible que uno vaya tomando conciencia del proceso en el que está inmerso y vaya al mismo tiempo que desarrollando las capacidades suprafísicas, también desarrollando la voluntad en la participación de ese proceso. De cualquier manera, si se produce un desequilibrio, siempre cuando hay una profunda y verdadera buena intención y una participación en impedir que se produzcan inmoralidades, siempre se va a encontrar el camino para desarrollar lo que le falta en algún momento a unos y a otros. Pero en cambio, a los que no hacen un desarrollo moral y se prestan a la apertura de sus centros sensoriales del cuerpo de deseos, lamentablemente son sujetos a estar presas de entidades que los van a manejar, que se van a presentar como si fueran buenos, pero que los van a manejar de forma que los van a ir conduciendo a quedar cada vez más atrapados en la sensualidad, en los placeres sensuales, y a ir abandonando cada vez más el sentido de los valores espirituales. Podemos mirar al mundo y ver que eso es así. Sí, adelante. Pero Chico Xavier, digo, yo solo vi la película nada más, no sé si puede ser que haya sido cambiada o algo. Digo, se veía como que él era para el bien, no sé, como que él estaba fuera de los placeres del mundo. Él tenía una alta moralidad. Él tenía una alta moralidad
pero era no había participado voluntariamente en su proceso. Él entregó su voluntad a Jesús y a las fuerzas de la luz, pero no desarrolló la voluntad y por lo tanto no desarrolló la participación consciente y voluntaria en todo ese proceso, ¿Esto sino qué quiere que decir? Por ejemplo, las meditaciones y las concentraciones. en sí, nosotros, por ejemplo, tenemos el camino en el que nosotros vamos haciendo un trabajo de concentración, los ejercicios de concentración, y es un camino en donde vamos participando voluntariamente en ese proceso. En cambio, el camino que hace la gente que no desarrolla la voluntad, ellos entregan, naturalmente que tienen que tener en primera instancia asimilado un alto sentido de la moralidad, pero se podría decir, su espíritu divino tiene menos tonicidad que aquellos que lo hacen de forma voluntaria. Entonces, tienen acceso al el espíritu de vida, se les va despertando el espíritu de vida, pero el espíritu divino queda permanentemente dormido y latente. En cambio, los que van haciendo el desarrollo trabajoso de no solamente esperar que las cosas se resuelvan por la gracia divina, sino que uno hacer la parte de uno, arriesgarse, salir al mundo a tratar de exponer un camino trabajoso y bueno, y arriesgarse al escarnio por parte del mundo. Todo eso es un trabajo diferente. Creo que no me estoy pudiendo expresar completamente. No, Hay una porque diferencia, sí. es una diferencia sutil, pero hay unos que su voluntad no trabajan en la producción concreta, material de hacer lo que está al alcance de ellos. La parte concreta y material la dejan en manos de las jerarquías divinas, que eso ya se va a arreglar. Y muchas veces se arregla, porque las jerarquías valoran la parte moral de aquel que se está entregando a una causa de bien, y muchas veces las cosas se van manejando. En cambio, el que se va ocupando también de resolver, de aprender qué pasa, cómo pasa, y tratar de distinguir qué puedo hacer yo, qué es lo que está a mi alcance, y participar conscientemente, va desarrollando otras capacidades diferentes a las que entregó toda su voluntad a Jesús. Los dos son válidos, pero el camino que propone Mike Hendel y que dice que para el perdurable beneficio de la humanidad sería bueno que la gente participara consciente y voluntariamente en hacer todo este trabajo que implica estar alerta en un determinado nivel en el que la gente que lo hace de forma pasiva no están alerta, porque están alertas a un determinado nivel de asunto, pero hay un montón de otras cosas que la dejan al dominio de las jerarquías. Y eso produce efectos también sobre nuestros vehículos y sobre nuestros espíritus. Teme que me extendí mucho en esto y al final no sé si pude aclarar un poco. Pero entonces, lo más importante de todo es la moralidad, el hacerse responsable de decir, bueno, yo tengo que tener en cuenta que lo que yo hago no produzca un efecto de daño, y estar atento a que si produzco algún daño, tratar de repararlo, ¿no? Ir haciéndome cargo de todo esto. Entonces, siempre buscar hacer el bien. Y eso puede ser por el camino pasivo o por el camino activo, es decir, por el camino de la clarividencia negativa o de la clarividencia positiva. Pero es mucho más fácil que el clarividente negativo caiga presa en manipulaciones de entidades perversas, porque al no tener desarrollada su voluntad va a tener menos posibilidades de contrarrestar.
Es algo semejante a que si alguien que todavía no tiene una elevada moralidad lo están tratando de hipnotizar, si tiene desarrollada su voluntad, va a ser más difícil que lo hipnoticen. Si no la tiene desarrollada, es mucho más fácil que lo hipnoticen. Claro, como que no caería en estados, por ejemplo, depresivos o estados que lo lleven a turbulencia emocional si tiene desarrollada la voluntad de no caer en... Exactamente. Aunque la voluntad la haya desarrollada, la haya ido desarrollando a veces con alguna contaminación del cuerpo de deseos o todo lo demás, pero tener desarrollada la voluntad, el saber decir que no en algunas ocasiones, aunque a veces se pase de la raya, pero por lo menos tiene un recurso como para que cuando le quieran manipular no sea tan fácil. En cambio, el que es pasivo y se entrega, entonces puede ser manejado, mismo hasta puede ser creer que es feliz cuando en realidad lo están manejando para hacer algo que no es bueno. Por eso que vivir en este mundo es algo muy, muy delicado, muy serio. No juzguemos apresuradamente a otros. A veces podemos decir, esto que se está haciendo está mal, pero no condenemos al ser humano. Sí, se puede condenar lo que está mal, es la acción, pero el ser humano, la condena o la justificación le corresponde a Dios. Bueno, a través de Cristo, que es el que viene para juicio. Bueno, no sé ni por dónde quedamos. Por ahí. Del mismo modo, eso creo que, bueno, leo de ahí arriba. Del mismo modo que los cuerpos vitales y de deseos planetarios interpenetran la materia densa de la Tierra, como lo vimos en el ejemplo de la esponja, la arena y el agua, los cuerpos vitales y de deseos interpenetran el cuerpo denso de plantas, animales y hombres. Pero durante la vida del hombre, el cuerpo de deseos no tiene la forma de sus cuerpos denso y vital. Asume esa forma después de la muerte. Durante la vida tiene la apariencia de un ovoide luminoso que en las horas de vigilia rodea completamente al cuerpo denso, que como la albúmina rodea la yema de un huevo. Se extiende entre 12 y 16 pulgadas de 30 a 40 centímetros más allá del cuerpo denso. En este cuerpo de deseos existe cierto número de centros sensoriales que en la mayoría de los hombres están latentes. El despertar de estos centros de percepción corresponde al abrir de los ojos del ciego de nuestro primer ejemplo. La materia del cuerpo de deseos humano está en incesante movimiento de inconcebible rapidez. No hay en ella un lugar determinado para cada partícula, como en el cuerpo denso. La materia que está en cierto momento en la cabeza puede pasar a los pies en el siguiente y regresar de inmediato. No hay órganos en el cuerpo de deseos, como en los cuerpos denso y vital, pero hay centros de percepción que cuando están activos parecen como vórtices, permaneciendo siempre en una misma posición relativa respecto al cuerpo denso, la mayoría alrededor de la cabeza. En la mayor parte de la gente son simples remolinos y no tienen utilidad como centros de percepción. Sin embargo, pueden ser despertados en todos, pero diferentes métodos producen diferentes resultados. En el clarividente involuntario desarrollado a través de líneas negativas e impropias, estos vórtices giran de derecha a izquierda o en dirección opuesta a las agujas del reloj. En el cuerpo de deseos del clarividente voluntario, entrenado adecuadamente, giran en la misma dirección de las agujas del reloj, resplandeciendo esplendorosamente, sobrepasando en muchos la brillante luminosidad del cuerpo de deseos corriente.
Estos centros lo proveen de medios para la percepción en el mundo del deseo, donde él ve e investiga a voluntad, mientras que la persona cuyos centros giran en dirección opuestas a las agujas de reloj es como un espejo que refleja lo que pasa ante ellas y es incapaz de conseguir información por su propio esfuerzo. Creo que ahí está la explicación de lo que decías. La razón de esto se explica en un capítulo posterior, más la que acabamos de expresar es una de las diferencias fundamentales entre un médium y un clarividente adecuadamente entrenado. Para la mayoría de la gente es imposible distinguir entre los dos. Sin embargo, hay una regla infalible que cualquiera puede seguir. Ningún vidente genuinamente desarrollado ejercerá esta facultad nunca por dinero o su equivalente, ni la usará para gratificar su curiosidad, sino solamente para ayudar a la humanidad. Nadie capaz de enseñar el método apropiado para el desarrollo de esta facultad cobrará ni siquiera una lección. Quienes piden dinero por ejercitarla o dar lecciones sobre estos temas no poseen nada por lo que valga la pena pagar. La regla indicada es una guía confiable y segura que todos pueden seguir con total confianza. En un futuro bastante lejano, el cuerpo de deseos del hombre se organizará en forma precisa, como lo están actualmente los cuerpos vital y denso. Al alcanzar esa etapa, todos tendremos el poder de funcionar en el cuerpo de deseos como ahora lo hacemos en el denso, que es el más antiguo y mejor organizado de los cuerpos del hombre, siendo el cuerpo de deseos el más joven. El cuerpo de deseos está implantado en el hígado, como el vital lo está en el vaso. En todas las criaturas de sangre caliente, que son las más evolucionadas y tienen sentimientos, pasiones y emociones que alcanzan al mundo exterior con sus deseos, de las cuales puede decirse que realmente viven en el sentido más completo del término y no meramente vegetan. En todas esas criaturas, las corrientes del cuerpo de deseo fluyen hacia afuera desde el hígado. La materia de deseos está manando continuamente en flujos o corrientes que viajan en líneas curvas a cada punto de la periferia del ovoide y luego regresan al hígado a través de cierto número de vórtices, del mismo modo que el agua hirviente surge continuamente de la fuente de calor hacia afuera y regresa a ella luego de completar su ciclo. Bueno, ahí estoy mostrando el dibujo que aparece en el concepto Rosacruz del Cosmos del el cuerpo de deseos que rodea e interpenetra el cuerpo denso. Y vemos los 7 vórtices. En uno de ellos, el que está relacionado con el hígado, en ese está implantado, cuando dice imagen de que está implantado en el hígado, nos habla de algo que veremos después, que es el átomo simiente del cuerpo de deseos. Que ya lo vamos a estudiar qué es lo que significa, pero a partir de él es que se activan las fuerzas por medio de las cuales se atrae la sustancia del mundo del deseo y se organiza de acuerdo al estado evolutivo del individuo. Y de ese átomo simiente, ese átomo simiente está relacionado con ese vórtice por el cual fluye hacia el exterior, a ver si yo lo puedo señalar ahí, fluye hacia el exterior la sustancia del mundo del deseo que ha sido procesada en el interior. Y después, una vez que es procesado por adentro, cómo es que llega hacia adentro de nuevo esa sustancia por medio de los otros vórtices. Fluye del vórtice que está en el hígado hacia afuera
y después los otros vórtices son los sumideros a partir de los cuales vuelve a ingresar esa sustancia del mundo del deseo, que es propia del cuerpo de deseos, se procesa de nuevo internamente y se va volviendo a emitir hacia afuera por medio del vórtice que está en el hígado. El gran dinamismo de esta sustancia está relacionado con que todavía no hay, no es una sustancia que esté en la región química del mundo físico ni en la región etérica. Vibra muchísimo más intensamente, tiene muchísima más volatilidad. Y cuando el ser humano se muere, este cuerpo toma la forma del cuerpo denso, porque el cuerpo de deseos responde al pensamiento. No es así cuando estamos viviendo con un cuerpo denso, porque el cuerpo denso nos condiciona, nos limita en un montón de aspectos. Pero una vez que nos morimos, dejamos el cuerpo denso y el cuerpo vital, y entonces el cuerpo de deseos responde a cómo nosotros nos pensamos a nosotros mismos. Nos pensamos de acuerdo a nuestro cuerpo denso, que a su vez responde al arquetipo de nuestro cuerpo denso. El pensamiento que nosotros tenemos de nosotros mismos actúa sobre nuestro cuerpo de deseos y le da la forma de nuestro cuerpo denso. Por eso es que la gente que fallece reconoce a sus familiares con esa forma, aunque sus familiares tienen un cuerpo que está hecho con sustancias del mundo del deseo, un cuerpo de deseos, pero la forma es igual a la forma que tenía el cuerpo denso, y muchas veces, casi absolutamente todas las veces, después de poquito tiempo toma la forma de cuando uno es un ser humano joven, porque el cuerpo denso se va deteriorando, pero uno se piensa a sí mismo no como un viejo, se piensa como un joven. Y eso está porque está respondiendo al arquetipo que está en el mundo del pensamiento. Bueno, continuemos, ¿sí? Un poquito más. Sí. Donde las plantas carecen de este principio impelente y energetizante, de ahí que no puedan mostrar vida y movimiento como lo hacen los organismos más desarrollados. Donde hay vitalidad y movimiento, pero no sangre roja, no existe un cuerpo de deseo separado. La criatura está simplemente en etapa de transición entre el vegetal y el animal, y por lo tanto se mueve enteramente por el impulso del espíritu grupo. En los animales de sangre fría que tienen hígado y sangre roja existe un cuerpo de deseo separado, y el espíritu grupo dirige las corrientes hacia adentro, pues en esos casos el espíritu separado de reptil o pez individual, por ejemplo, está completamente fuera del vehículo denso. Cuando el organismo ha evolucionado tanto que el espíritu separado puede comenzar a ingresar en sus vehículos, el espíritu individual, comienza a dirigir las corrientes hacia afuera, y vemos el comienzo de la existencia pasional y de la sangre caliente. Es la sangre caliente y roja del hígado del organismo suficientemente evolucionado como para tener un espíritu interno, la que energiza las corrientes de materia de deseos que se proyectan hacia afuera y hacen que el animal o el hombre manifiesten deseo y pasión. En el caso del animal, el espíritu aún no está completamente dentro, y no lo estará hasta que los puntos del cuerpo vital y denso se correspondan, como se explica en el capítulo 12. Por esta razón, el animal no está completamente vivo, es decir, no vive tan cabalmente como el hombre, no siendo capaz de tener tan sutiles deseos y emociones por no estar completamente consciente. Los mamíferos actuales están en un plano más elevado que aquel en el que estaba el hombre en la etapa animal de su evolución, pues tienen sangre caliente y roja que el hombre no tenía en aquella etapa.
Esta diferencia de estado es debida al sendero espiral de la evolución, el cual también explica el hecho de que el hombre sea un más elevado tipo de humanidad que la que fueron los actuales ángeles en su etapa humana. Los actuales mamíferos que en su etapa animal han logrado la posesión de sangre caliente y roja y son, por lo tanto, capaces de experimentar deseos y emociones hasta cierto punto, serán en el período de Júpiter una clase de humanidad más pura y mejor que la que somos nosotros ahora, mientras que habrá algunos de nuestra actual humanidad que aún en el período de Júpiter serán abiertos y manifiestamente perversos. Más aún, ellos no serán entonces capaces de ocultar sus pasiones como pueden hacerlo ahora, pero no se avergonzarán de sus malas acciones. A la luz de esta exposición sobre la conexión entre el hígado y la vida del organismo, es de notarse que en varios idiomas europeos, inglés, alemán y las lenguas escandinavas, la misma palabra significa el órgano del cuerpo, el hígado del liver y también el que vive. Bueno, creo que lo que continúa ahora va a ser el análisis de los cuatro reinos en relación con el mundo del pensamiento. Y bueno, esto que nos señala Mike aquí es que el proceso de la evolución de una oleada de vida también incide sobre las otras. Cuando nosotros estuvimos en el estado semejante, análogo al de los animales actuales, que es en lo que se denomina el periodo lunar muy lejano, nosotros no teníamos sangre roja y caliente como sí la tienen los actuales animales. Entonces, se abre un camino evolutivo para que lo abrimos nosotros en este nivel con el cuerpo de deseos relacionado con esta sangre roja y caliente, y eso también incide sobre la oleada de vida siguiente. Y así, en cada uno de los periodos, siempre se va consiguiendo mayor desarrollo para todas las oleadas de vida. Después también nos dice algo que puede resultar preocupante, que en el periodo de Júpiter, cuando nosotros estemos en el estado análogo al de los ángeles, se va a haber separado la humanidad, va a haber algunos que van a estar completamente purificados y la moralidad siempre va a ser de bien, y hay otros que van a hacer lo contrario. Y no se van a avergonzar de sus malas acciones. Podemos mirar al mundo actualmente, alguna gente que ya está haciendo una expresión previa a eso que se va a manifestar de una forma más profunda en el periodo de Júpiter. Lo único que podemos decir es que esa gente actualmente todavía tiene en sus cuerpos de deseos algunos componentes que no son oscuros, egoístas y malignos. Y entonces todavía se les puede dar la oportunidad de que se arrepientan. Y gracias a Dios, algunos de ellos toman esa oportunidad. Y otros, el tomar esa oportunidad implica que van a tener que cargar una cruz pesada de irse haciendo cargo de los daños que han venido haciendo, de distintas maneras, vida tras vida, hasta purificarse. Precisamente por esa carga es que muchos de ellos quieren evitarse la carga, entonces no aprovechen la oportunidad de arrepentirse y transformar su conducta. Pero tenemos que saber que aún en el periodo de Júpiter, ellos mismos van a pasar por un proceso de salvación, aún a pesar de sí mismos. Así como a veces un niño no quiere algo, pero los padres saben que es bueno para el niño y terminan consiguiendo que suceda lo que los padres quieren.
también nuestro Padre que está en el cielo va a hacer que la gente que se haya fortalecido en el bien, en la valentía y en la voluntad de hacer el bien y en conseguirlo, ingrese de forma tal en una relación con estas otras gentes que van a ser perversos, como para que al final terminen convenciéndose de que tienen que transformar su conducta y vayan haciéndolo y consiguen hacerlo. Es decir, que al final siempre termina por producirse un efecto de bien para todos, aunque circunstancialmente se tenga que pasar por daño y por dolor. El bien siempre termina por triunfar. Y como dice Mike Heindel, el mal es un bien en formación. Entonces, es así como una semilla, si quiere seguir siendo semilla, va a estar en contra de la fuerza de la naturaleza y tiene que morir como semilla para convertirse en el vegetal maduro que tiene que ser. Y ese proceso para la semilla no es doloroso, pero para un ser humano sí lo es, lo puede ser, si uno está apegado a las condiciones anteriores. Entonces, el desapego a los placeres sensoriales es imprescindible para que uno pueda ir desarrollando cada vez más el sentido del placer espiritual, que es un alimento para poder profundizar cada vez más y seguir haciendo el bien. No solamente el sentido del deber, sino que también uno tiene que aprender a que hay verdaderamente un placer en el alma cuando se hace el bien y uno ve el resultado de haber hecho el bien, y mismo cuando ve que alguien le hace bien a otro ser humano o a un animal, y eso produce placer. Fortalecer eso también es parte de nuestro desarrollo consciente. Bueno, y creo que por acá nos podemos quedar hasta la semana que viene. Bueno. En la página 36. 36. Gracias. Bueno, gracias por la clase. Gracias a todos por estar. Gracias. Nos vemos hasta el jueves. Muchas gracias a ustedes. El martes de curación. Un abrazo, gracias. Chau, chau. A ustedes, un beso, gracias, chao, chao.